para la elaboración de una mercancía, por ejemplo, digamos un auto, las partes no salen de un solo país, pueden venir de diferentes partes del mundo. Entonces, tenemos que determinar realmente cuál es el origen, por ejemplo, de ese vehículo. Lo mismo un barco, un avión, un computador, todos los productos que podamos imaginarnos tienen una serie de materias primas, partes o piezas que vienen de cualquier parte del mundo. El origen de las mercancías se encuentra ligado de una manera muy importante dentro del comercio internacional de mercancías. Colombia tiene múltiples acuerdos y así como Colombia tiene múltiples acuerdos internacionales, esos también están alrededor del mundo. Por lo tanto, estudiar el origen y entenderlo, tenemos que hacerlo muy a conciencia. Las cláusulas de origen que se pactan en los acuerdos internacionales cobran una importancia mayor ahora con tantos desarrollos tecnológicos que vemos y con con nuevos productos que cada día conocemos. El cumplimiento de las normas de origen es un condicionante para la aplicación de preferencias arancelarias. Pero no solo para preferencias arancelarias, también cuando tenemos que poner barreras pararancelarias que se llaman, como por ejemplo medidas antidumping. Sirve también como filtro para evitar que productos que no son originarios se beneficien de las preferencias a las cuales no tienen derecho, lo que a veces nosotros llamamos como triangulación. El origen de la mercancía está determinado por el sitio económico geográfico. Como les decía, puede venir de cualquier lado las materias primas, pero hay que cumplir con unos requisitos para saber de dónde es originario ese producto. Una mercancía se considera originaria ya sea porque cumple las reglas generales de origen como totalmente originario o porque cumple con valor agregado, ya sea nacional o valor agregado regional y en algunos casos un valor agregado extendido. Más adelante vamos a ver a qué se refiere cada uno de ellos. Y muy importante también porque cumple con los requisitos específicos de origen. Cuando en un tratado tenemos requisitos específicos de origen, estos son de obligatorio cumplimiento y los anteriores no se tienen en cuenta, a no ser que el requisito específico de origen lo diga. ¿Qué diferencia hay entre origen y procedencia? Origen ya vimos que es el sitio o el lugar donde realmente se hizo, digamos, se ensambló, o por el valor agregado nacional, o porque cumple con todos los requisitos específicos de origen, se considera originario de ese sitio. Digamos, un celular lo podemos considerar originario de Estados Unidos, porque a pesar de que tenga partes de otros países, el valor que pusieron en Estados Unidos es más representativo que el valor de las materias primas que fueron importadas. La procedencia sí se refiere al lugar de exportación. Por ejemplo, los productos chinos pueden llegar a Panamá y de Panamá se importan a Colombia o a otros lugares del mundo. Ahí la procedencia es Panamá, pero el producto no es originario de Panamá.
Cuando se habla de reglas de origen preferenciales, siempre nos referimos a los acuerdos y la negociación que se ha hecho, ya sea para que un producto entre libre de gravámenes o se someta a una desgravación con el correr de algunos años, digamos 5 años, 10 años, 15 años. A eso se refieren las preferencias arancelarias. Estas preferencias siempre se le denominan como discriminaciones positivas, que se aplican a los países involucrados dentro del acuerdo sin hacerlo extensivo a terceros países, o sea, países que no están dentro del acuerdo. Obliga a que los productos que van a gozar de esa preferencia sean originarios de los países de exportación que hacen parte del acuerdo. Las reglas de origen preferenciales realmente tienen un mayor desarrollo, precisamente por ese gran número de acuerdos comerciales que hay. Veamos un ejemplo de normas de origen para una misma partida dentro de diferentes tratados. Perdón. Perdón, por favor, silenciar micrófonos. No sé si alguien... Ya aquí ya lo encontré. Listo. Ya, doctora, puede seguir. Vemos, por ejemplo, la parte arancelaria 21.01.12.0000, que son preparaciones a base de extractos, esencias o concentrados o a base de café. Dentro del TLC que tenemos con México, lo único que exige es que este producto tenga un cambio desde cualquier otro capítulo. O sea, tiene que venir de un capítulo donde esté, por ejemplo, el café. En la Alianza del Pacífico vemos un cambio a estas subpartidas de cualquier otro capítulo con exclusión del capítulo 9. Siempre que encontremos una nota o un requisito de origen con esto de con exclusión o excepto, se refiere a que por ejemplo, en este caso, los productos del capítulo 9, que es café, sin ninguna preparación, sean obligatoriamente originarios de los países firmantes de Alianza del Pacífico: Chile, Perú, México, Colombia. Eso es lo que quiere decir con exclusión, es que obliga a que esos productos de esos capítulos sean totalmente originarios. La aplicación de las reglas de origen no preferenciales tienen los mismos criterios que el origen preferencial. Es un país determinado y una regla determinada. Aquí sí es específica. Aquí ya no hablamos de una discriminación positiva, porque no es un beneficio lo que se va a obtener, sino se habla de discriminación negativa, porque se aplica a productos a los cuales se le ha aplicado una salvaguardia o un antidumping. Debe mencionarse expresamente el producto y el país al cual se está aplicando esta medida discriminatoria. Veamos un ejemplo. En la partida arancelaria 72.28.70.0000 encontramos perfiles de los demás aceros aleados. Esa partida tiene un derecho antidumping para las importaciones de perfiles de hierro o acero aleados o sin alear en L y en U. Es únicamente para eso. Simplemente laminados o extruidos en caliente
originarios de la República Popular de China. Únicamente se aplica con esas, para ese producto y para ese país. Nos dice que el dumping es el consistente a ver qué diferencia hay entre el precio base que ha declarado el importador y el precio que establece el dumping, que es 473,28 por tonelada. Si el importador declaró un menor precio, tiene que elevarlo a este precio para poder liquidar los derechos de aduana. Y encontramos la regla de origen aplicable a este producto. Dice, los perfiles de hierro, acero aleados o sin alear, en L y en U, simplemente laminados o extruidos en caliente originarios de la República Popular China, deben cumplir con elaboración exclusivamente a partir de materiales producidos en el país de origen declarado. Elaboración a partir de materiales no producidos en el país de origen declarado que cumplan con cambio de partida, excluidas las partidas 7224 a 7227. Esas 7224 y 7227 realmente es la materia prima para elaborar estos perfiles. Así que obligado, todos los productos que están ahí involucrados tienen que venir de la República Popular de China. En Colombia, el decreto 637 de 2018 fue el que aplicó, el que reglamentó la norma de origen no preferencial. Nos dice que están sujetos al cumplimiento de las disposiciones de este decreto, normas de origen no preferenciales, los productos importados a los que se les imponga una medida de defensa comercial, de conformidad con las normas nacionales que regulan sus procedimientos de aplicación, al amparo de lo dispuesto en los artículos 6 y 16 del GATT de 1994 y de los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio sobre medidas antidumping, subvenciones, medidas compensatorias y salvaguardias. Veamos las reglas generales para la calificación del origen. Existen dos reglas generales o criterios, como se le denomina también, para la determinación del origen de las mercancías. Los que utilizan únicamente materiales y procesos que producen y exportan, conocidos como totalmente obtenidos o íntegramente producidos, determinado por qué, por la territorialidad como lugar donde se extrae o se obtiene un producto. Aplica a productos agropecuarios, minería u obtención en aguas territoriales. Esto es para la pesca marítima. Fabricados o procesados a partir de materiales exclusivamente del país productor y exportador. Veamos lo que nos trae a colación la decisión 416 de la Comunidad Andina. Nos dice que íntegramente producidos son los productos de los reinos mineral, vegetal y animal, incluyendo los de caza y pesca, extraídos, cosechados o recolectados, nacidos o capturados en su territorio o en aguas territoriales, patrimoniales y zonas económicas exclusivas. O los productos del mar extraídos fuera de sus aguas territoriales, patrimoniales y zonas económicas exclusivas por barcos propios de empresas establecidas en el territorio de cualquier país miembro, fletados o arrendados, siempre que tales barcos estén registrados, matriculados de acuerdo con su legislación interna.
Las mercancías producidas a bordo de barcos fábrica a partir de peces, crustáceos y otras especies marinas obtenidos del mar por barcos propios de empresas establecidas en el territorio de cualquier país miembro, fletados, arrendados, siempre que tales barcos estén registrados o matriculados de acuerdo con su legislación interna. Los barcos fábrica, por ejemplo, han pescado el atún, lo suben al barco fábrica, allí sufre un proceso de transformación, pero debe cumplir con el requisito de que esos barcos estén realmente o legalmente pertenecientes a algunos de los países miembros de la Comunidad Andina. Y si no, de lo contrario, no confiere origen. Los desechos y desperdicios que resulten de la utilización o consumo o de procesos industriales realizados en el territorio de cualquier país miembro del Acuerdo de Cartagena que sean utilizables únicamente para recuperación de materias primas y mercancías elaboradas en el territorio de cualquier país miembro del Acuerdo de Cartagena exclusivamente a partir de productos obtenidos en los literales precedentes. Esto es íntegramente producidos, tal cual está esta denominación, con muy pequeñas variaciones, lo encontramos en todos los acuerdos. Bienes elaborados con productos nacionales y productos importados con el criterio conocido como transformación sustancial. Cuando hablamos de transformación sustancial, es porque realmente tenemos un producto y al hacerle la transformación se nos convierte en otro producto diferente. ¿Qué sucede con eso? Generalmente, eso se traduce en un cambio de clasificación arancelaria. En origen, esto se denomina como salto de capítulo, salto de partida o salto de subpartida. Cuando veamos los criterios específicos, vamos a poder ver cómo en algunos nos dice que exige salto de capítulo, en otros nos dice que requiere salto de partida y en algunos nos dice que únicamente requiere salto de subpartida. Aquí un ejemplo. Digamos que una fábrica de Medellín está produciendo camisas para hombre que va clasificado por la partida arancelaria 6105100000. Está hecha en una tela de algodón que está considerada como enteramente colombiana. Esa tela se clasifica en la partida 5211390000. Esa camisa necesita unos botones, que en este caso son de plástico y van por la partida 9606210000, y una entretela para el cuello importada, que va por la partida 6217900000. ¿Aquí qué hay? Si miramos todas las partidas arancelarias y vemos el producto final, que es la camisa para hombre, aquí hay un salto de capítulo. Si ven, ninguno de los capítulos es idéntico al del producto final. Es un salto de capítulo. En el ejemplo 2 vemos lo que es el salto de partida. Digamos que vamos a exportar unas botellas plásticas para gaseosa. La partida arancelaria de las botellas de politereftalato de etileno, la materia prima es el politereftalato de etileno en pellets. Los pellets son bolitas o digamos como películas, tienen una forma especial muy pequeña, donde viene ese tereftalato, esto se calienta, se le hace un proceso productivo
y sacamos las botellas. Si vemos, ese politereftalato en pellets está clasificado en la partida 3907-619000. Aquí hay un salto de partida. En el ejemplo 3 tenemos unos botones de plástico forrados en tela, en la partida 9606-299000. Para hacer esos botones, tenemos unos esbozos de botones de plástico por la partida 9606-301000. Y aquí lo único que vemos es que hay un salto de subpartida. Vamos a ver, como dijimos anteriormente, que algunas mercancías requieren valor agregado nacional para que se consideren originarios. Entonces, es el porcentaje de participación de materiales nacionales en el país de producción. Esto lo sacamos con una fórmula donde tenemos valor agregado nacional es igual a valor total, el valor total o valor de transacción del producto ajustado sobre una base S-Word, menos el valor de los materiales no originarios sobre el valor total, y ahí obtenemos el porcentaje. Pero no ayuda ni nada. ¿No? Ahora veamos lo que es el valor agregado regional. Como no sé si ya les dije, el valor agregado regional se refiere a los países que integren los tratados. En el caso de, digamos, de la Unión Europea, son todos los países que integran la Unión Europea, y en el caso de América, Colombia y Perú. Esa es la región que integra ese acuerdo. Entonces, es un valor de contenido regional es igual al valor agregado, al valor ajustado de las mercancías menos el valor de los materiales no originarios sobre el valor agregado, y eso lo multiplicamos por 100 y nos da el porcentaje. Aquí esto abarca la fórmula. Este 100 debe ir en medio de estos dos, pero no lo pude hacer de esa manera. Esta fórmula se aplica al método de reducción de valor y está basado en el valor de los materiales no originarios. El otro valor de contenido regional se obtiene con el valor de los materiales originarios utilizados por el productor sobre el valor ajustado de la mercancía y por 100. A esto lo conocemos, si utilizamos esta fórmula, se conoce como el método de aumento del valor. Siempre que en los acuerdos nos dan las fórmulas, al final aparecen la discriminación de esas abreviaturas que vemos dentro de la fórmula. Pero hay otra forma en que podemos decir que un producto es originario. Este se aplica sobre todo a todo lo que es la parte química, que dentro del arancel lo encontramos desde el capítulo 28 hasta el capítulo 38. Entonces, muchas veces encontramos que una reacción química es considerada originaria si la reacción
química ocurrió en el territorio de las partes. Una reacción química es un proceso que incluye procesos bioquímicos que resulta de una molécula con una nueva estructura mediante la ruptura de enlaces intermoleculares o la formación de otros nuevos o mediante la alteración de la disposición especial de los átomos de una molécula. Para efectos de esta denominación o definición se considera que las siguientes operaciones no constituyen reacciones químicas. ¿Por qué esta parte? ¿Por qué una reacción química? Porque generalmente cuando hay una reacción química también se produce un salto de partida. No constituyen reacciones químicas la disolución en agua o en otros solventes, digamos alcohol o cualquier otro solvente. La eliminación de solventes, incluso el agua de disolución, o la adición o eliminación del agua de cristalización. Esas tres operaciones no confieren origen. Veamos qué son las reglas específicas de origen. Son las que precisan con mayor rigor lo que se debe cumplir en materia de origen en el intercambio de mercancías. También se denominan como requisitos específicos de origen. REOs. Están negociadas en cada uno de los acuerdos comerciales en un capítulo especial. Como les dije anteriormente, cuando está negociado un requisito específico de origen, predomina sobre cualquier otro requisito de origen general. Se debe aplicar el requisito específico de origen. En algunos casos, en estos requisitos específicos de origen, se combinan varios criterios. Por ejemplo, el cambio de clasificación arancelaria, más un valor agregado regional y, adicionalmente, un proceso productivo. Como les dije, en todos los acuerdos hay un capítulo especial para origen. Aquí vemos, por ejemplo, el acuerdo con Chile. En el capítulo 4 y el anexo 4.1 están las reglas de origen y las reglas y los requisitos o reglas específicas de origen. El Tratado de Libre Comercio con México está en el capítulo 6 y el anexo 603. En la Comunidad Andina es la decisión 416 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. En Alianza Pacífico, el capítulo 4. En Mercosur, que es un acuerdo de complementación económica que lo integran Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, está en el anexo 4. En el acuerdo con Canadá está en el capítulo 3 y anexo 301. En el acuerdo AEL está en el anexo 5. En el tratado con Estados Unidos tenemos dos capítulos. El capítulo 3 exclusivamente para textiles y vestido, y en el capítulo 4 para el resto de productos y el anexo 4.1. En el Tratado de Libre Comercio con El Salvador, Honduras, Nicaragua, que conocemos como Triángulo Norte, está en el capítulo 4 y anexo 4.3. En el acuerdo con Unión Europea, anexo 2. En el acuerdo con Costa Rica, capítulo 3, anexo 3A. En el acuerdo con Corea, en el capítulo 3, anexo 3A. En el acuerdo con Israel, capítulo 3. En el acuerdo de alcance parcial con Venezuela, anexo 2 y apéndice 1 del anexo 2. Acuerdo de alcance parcial con Panamá, anexo 1. Acuerdo de alcance parcial con CARICOM, artículo 9, anexo 4. En el acuerdo de complementación económica con Cuba, anexo 3, y la preferencia arancelaria regional,
la encontramos en la resolución 252 del Comité de Representantes de ALAE. Veamos los ejemplos de las reglas específicas. Cogemos una partida arancelaria, en este caso 3303000000, donde tenemos perfumes y aguas de tocado. Si vemos lo que dice Chile en su requisito específico de origen, dice que requiere un cambio desde cualquier otra partida, o no se requiere un cambio de clasificación arancelaria cumpliendo con un valor de contenido regional no menor a 50%. En México, dice un cambio desde cualquier otro capítulo o un cambio desde cualquier otra partida cumpliendo con un contenido regional no menor a 50%. La comunidad andina nos dice que requieren ser íntegramente producidos en el territorio de los países miembros, tener cambio de partida o ser elaborados con productos originarios de los países miembros. Si contienen materiales no originarios, el valor CIF de los materiales debe ser inferior al 50% del valor FOB de exportación. En Alianza Pacífico, únicamente cambio de partida. En Mercosur, requiere un cambio desde cualquier otra partida o el valor de los materiales no originarios no puede exceder del 40% del valor FOB de exportación. Aquí tenemos algo que nos dice de acumulación. ¿Qué es la acumulación? La acumulación de origen es cuando dentro del acuerdo se permite que vengan materias primas de unos terceros países que no integran el acuerdo, pero por estar mencionados dentro de la regla específica de origen, esas materias primas se consideran como originarias. Por ejemplo, aquí nos dice que también se consideran originarias de la parte signataria, o sea, los países integrantes de Mercosur, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Colombia, que esos materiales originarios pueden ser de Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela. Quiere decir, yo puedo traer materias primas de estos 4 países, involucrarlo en un producto colombiano, exportarlo a Argentina, a Brasil, a Paraguay, a Uruguay, y eso me da origen. En Canadá, un cambio desde cualquier otra partida. En AEL, un cambio desde cualquier otra partida o el valor de los materiales no originarios no excede el 50% del precio franco fábrica del producto. Estados Unidos, únicamente un cambio desde cualquier otra partida. La Unión Europea se nos dice que la fabricación en la cual todos los materiales no originarios utilizados se clasifican en una partida diferente a la del producto. Salto de partida. No obstante, pueden utilizarse materiales clasificados en la misma partida siempre que su valor total no exceda del 20% del valor franco fábrica del producto, o fabricación en la cual el valor de todos los materiales no originarios utilizados no exceda el 50% del precio franco fábrica del producto. Entonces, si vemos aquí, tenemos varias alternativas para poder determinar el origen de ese producto. Nos habla aquí también de acumulación de origen. Nos dice que se consideran materiales originarios para efectos de este acuerdo los procedentes de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Venezuela o de un país miembro de la comunidad andina que no sea parte de este acuerdo. O sea, como aquí la región está dada por todos los países de la Unión Europea,
Colombia y Perú, quiere decir que los productos que vengan de Perú se consideran originarios si se elabora algún producto aquí en Colombia, o si lo elaboran en la Unión Europea y le incorporan alguna materia prima peruana. Eso es lo que nos dice. Y, o sea, que todos los países de la comunidad andina, todas sus materias primas pueden hacer parte de un producto que se vaya a exportar o que vayamos a importar de la Unión Europea y confiere origen. Para gozar de esta acumulación de origen, estos países deben tener acuerdos comerciales con los países andinos signatarios, o sea, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua. Todos estos países tienen que tener acuerdo con la comunidad andina, o también deben de tener acuerdo con los países de la Unión Europea. Eso es lo que estos son los requisitos que exigen para poder tener esta acumulación de origen. En Costa Rica únicamente un cambio desde cualquier otra partida, en Corea un cambio desde cualquier otra partida, o no se requiere un cambio de clasificación siempre que se cumpla con un valor de contenido regional no menor a 40% de descuento. Y aquí vemos por el método de reducción de valor. Entonces aquí nos toca ir a las fórmulas y aplicarla de acuerdo a la fórmula. Israel, cambio de clasificación arancelaria o que el valor de los materiales no originarios utilizados no excedan el 50% del precio franco fábrica. En Venezuela, deben ser obtenidos o producidos enteramente en el territorio de las partes o que resulten de un proceso de transformación que les confiera una nueva individualidad. Esto es salto de partida. O si no hay salto de partida, que los materiales no originarios no exceda un valor CIF del 50% del valor FOB de exportación. CARICOM requieren ser elaborados a partir de materias originarias cuando las materias o productos sean originarios de terceros países. Deben cumplir con un cambio de partida arancelaria o que su valor CIF no exceda del 60% del valor FOB de las mercancías de exportación o el porcentaje de contenido regional no sea inferior al 40% del valor FOB de la mercancía producida. Veamos qué sucede cuando hablamos de juegos o surtidos de mercancías. Por decir algo, un juego de herramientas, un juego de, digamos, de productos para manicuras. Hay muchos productos que se forman juegos y así se importan o se exportan. Lo que nos dice esta regla es que los juegos o surtidos, tal como se definen en la regla 3 del sistema armonizado, se considerarán como originarios cuando todos los productos que lo compongan sean originarios. No obstante, cuando un juego o surtido esté compuesto de productos originarios y no originarios, el juego o surtido como un todo se considerará originario siempre que el valor de los productos no originarios no exceda del 15% del precio franco fábrica del juego o surtido. Esto lo encontramos, esta denominación o esta regla la encontramos en el artículo 10 del acuerdo con la Unión Europea. Otros acuerdos puede que pongan únicamente el 10%, o pongan el 20%, lo que generalmente varía es el porcentaje, pero la regla en sí es la misma en todos los acuerdos. Vamos a ver el de minimis, que a veces encontramos en las reglas de origen o en el capítulo de origen de cada uno de los acuerdos. ¿Qué nos quiere decir esta regla? Que si hay una o varias materias primas que
que componen un producto determinado. Y esas materias primas son tan ínfimo en su valor que no altera el valor final del producto. Quiere decir esto que aquí, si no hay salto de partida, me acepta que algunas materias primas estén clasificadas en la misma partida del producto final por un mínimo valor. Ese valor nos dice que todos los materiales no originarios utilizados en la producción de alguna mercancía que no cumple con el requisito de cambio de clasificación arancelaria, regla específica de origen, no exceda el 10% del valor de transacción de la mercancía determinado conforme al artículo 4.2 de la mercancía y que cumpla con las demás disposiciones aplicables en el capítulo de origen. Esto lo tomé del Tratado de Libre Comercio con Chile, pero en esencia es lo mismo en todos los acuerdos. Hay unos procesos en las mercancías que muchas personas piensan que con hacer ese proceso ya se considera un producto originario y no es así. Los procesos que vamos a ver a continuación, ninguno de esos procesos confiere origen a una mercancía, como son manipulaciones simples destinadas a asegurar la conservación de las mercancías durante el transporte, almacenamiento, tales como aireación, refrigeración, adición de sustancias, salazón, extracción de partes averiadas y operaciones similares. Operaciones tales como desempolvamiento, lavado o limpieza, zarandeo, pelado, descascaramiento, desgrane, maceración, secado, entresaque, clasificación, selección, fraccionamiento, cribado, tamizado, filtrado, dilución en agua, pintado y recortado. La formación de juegos de mercancías, el embalaje, el envase o reenvase, la reunión o división de bultos, la aplicación de marcas, etiquetas o signos distintivos similares, mezclas de productos en tanto que las características del producto obtenido no sea esencialmente diferente de las características de los productos que han sido mezclados. Si yo mezclo productos, si son productos químicos, tiene que haber una reacción química para que se considere originario. Si eso no se presenta, no confiere origen. El sacrificio de animales, aplicación de aceite y la acumulación de dos o más de estas operaciones que hemos visto. Todas esas operaciones no confieren origen. Como para la importación o exportación de nuestras mercancías, nos exigen un certificado. En Colombia, ese certificado lo expide la DIAN y lo expide de acuerdo a unas pruebas de origen que el productor debe presentar ante la DIAN. ¿Por qué? Porque el productor es el único que sabe, de acuerdo con su contabilidad de costos, si realmente el producto está cumpliendo o no origen, de acuerdo con el TLC que vaya a utilizar. El único que sabe eso es el producto. Realmente nadie más lo sabe. Por eso tiene que presentar la prueba de que sí cumple con origen de acuerdo con el país hacia el cual vaya a exportar y quiera gozar de preferencia arancelaria, ¿cierto? Si no quiere gozar de ninguna preferencia, pues
puede omitir el certificado de origen. Pero si quiere gozar de preferencia arancelaria, tiene que presentar la certificación. Hay varias certificaciones. Por ejemplo, en Estados Unidos, o en el tratado con Estados Unidos, ellos en origen dijeron que aceptaban, o dentro del acuerdo se acepta sencillamente una certificación escrita, o puede ser una certificación electrónica. En la Unión Europea y los estados AEL sí necesitan certificado de circulación EU1. También la Unión Europea acepta una declaración en factura, pero para valores que no excedan los $1.000. Si exceden, ya tienen que hacer el certificado de circulación EU. Y en el resto de los acuerdos, lo que exige realmente es el certificado de origen. Al final de las reglas de origen, o del capítulo de reglas de origen en los acuerdos, generalmente aparece el formulario cómo se debe llenar para obtener esa certificación de origen. Y si no, en la DIAN tienen todas estas certificaciones de origen. Veamos algunas conclusiones. Vemos que determinar el origen de la mercancía es un pilar fundamental del comercio exterior. Esto va unido a una rigurosa clasificación arancelaria y una valoración. Ustedes saben que cualquier producto que sea tangible, cualquier cosa tangible que yo pueda tocar, tiene una clasificación arancelaria, una partida arancelaria determinada, y es solo una. Existen diversas formas para determinar el origen de la mercancía, como ya lo vimos a lo largo de las diapositivas que se han presentado hoy. Vimos también que se pueden combinar diversos criterios para determinar el origen de una mercancía, que cada acuerdo comercial determina los requisitos específicos de origen. Cada acuerdo comercial, las partes se reúnen y entre ellos acuerdan qué requisitos de origen van a proponer o van a fijar para todos los productos del universo arancelario que se vean involucrados dentro del acuerdo comercial. Que hay algunos procesos que no confieren origen y que cada acuerdo determina qué certificación de origen se va a utilizar como el documento soporte de la declaración de importación de la mercancía. Recuerden que, por ejemplo, en Colombia, en una importación, el certificado de origen es un documento soporte. Si no se tiene el certificado de origen, no le van a aceptar la preferencia arancelaria. Va a tener que, si de pronto ya usted nacionalizó y no cumplía con los requisitos o no adjuntó el certificado de origen, puede que no le apliquen, primero, la preferencia arancelaria, y segundo, que puede acarrearle algunas sanciones adicionales. Muchas gracias por su atención y, por favor, si hay preguntas. Listo, bueno, gracias, señora Ana Dolores. Sí, hay una pregunta, no sé si la persona de Ciacomets está todavía conectada, puede activar su micrófono. Sí, señor. Ya creo que en el chat ya nos respondieron la pregunta. Y sí, señor. Que es después de Listo. los 6.000 euros. Es que había Ok. entendido $1.000 para el caso de las declaratorias en factura. Gracias. Ok, listo. Bueno, no sé si alguien tenga una pregunta, inquietud acerca o que le quiera realizar a la doctora Ana Dolores Rodríguez.
nos las puede escribir por el chat o puede levantar la mano para poder participar. Listo. En el chat les coloqué un enlace, mientras que hacen para formular sus preguntas un enlace para que lo puedan diligenciar una encuesta para así nosotros posteriormente poderles enviar las memorias del evento. Listo. Espérate. Vamos a ver acá, que acá hay una pregunta. Sí, ¿verdad? Acá hay una que dice, la señora Ana María Henao. Buenas, según el anexo 2, artículo 20, condiciones para expedir una declaración en factura son 6.000 euros. Tengo entendido que el acuerdo decía 1.000. No tengo aquí en este momento el acuerdo, pero dentro del mismo acuerdo dice que hasta 1.000 euros para poder hacer declaración en factura. Si pasa de ese valor, ya tiene que hacer certificación de origen, el euro 1. Ok. Bueno, por el momento no. Bueno, acá creo que hay una mano levantada. Sí. Araceli Villegas Agudelo, ¿puedes activar el micrófono? Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí, yo tengo una pregunta. Es que al principio de la capacitación estabas indicando algo sobre las medidas no preferencial, lo del GAF, lo de la OMC y lo de Sí. las medidas antidumping. Lo que pasa es que quisiera saber o cuál es toda la normativa en cuanto a eso, porque como hay unos productos como el maíz amarillo, el frijol, que están con unas medidas especiales. No sé si nos puedas explicar más o menos esas medidas especiales o indicarnos la norma. Del frijol, y esto no son las de los precios agrícolas. Franja de precios, La franja sí, señor. de precios. No, es que lo que sucede es que esto es lo que se aplica dentro de la comunidad andina. Pero en este caso no tiene que ver nada con origen. La franja de precios está dada para algunos productos agropecuarios dentro de la comunidad andina, aplicado a terceros países. Pero un ejemplo, cuando yo estoy importando, digamos, maíz de Argentina o del Mercosur o de Canadá o Estados Unidos, Ajá. o sea, fuera de lo del arancel, en cuanto esté el arancel, porque a veces nos pasa, digamos, que está mejor el arancel, digamos, de Canadá. Entonces, como que por la cuestión de las naciones más favorecidas se acoge al que genera mejor tarifa, no sé, es que no es como clara la información. No, mira, pero es que lo que sucede es que la franja de precios, ¿qué es lo que sucede? Si usted ve dentro de la comunidad andina, cada 15 días salen unas circulares modificando esas franjas de precios, ¿correcto? Correcto. Correcto. Entonces lo que sucede es que, de acuerdo al mercado, esas franjas varían o hacia abajo o hacia arriba. Y es lo que se debe tener en cuenta con una fórmula que hay que realmente es muy complicada y esa, mejor dicho, ponerse a explicar la fórmula en este momento es un poco dispendioso. Sí, exacto. Mediante esa fórmula establecen ese arancel. Ya, si vemos, algunas veces llegan a más del 100%, algunos productos, 98, 40, 60, como puede ir hacia abajo y entonces se aplica el arancel más favorable. Ok. Correcto. Okay. Y pues no sé si sea posible de pronto en otro momento o en otro espacio revisar la fórmula o nos podría enviar la información, no sé. Eso está
incluso esa fórmula está dentro de, me tocaría ya que usted enviara una consulta si usted maneja el arancel de aduanas, si usted le manda la consulta a Javier Rodríguez, Sí, él claro. correcto, él le puede dar cómo es lo de la fórmula para sacar esa variación de gravamen en la aplicación de las franjas de precios. Ok. ¿Me pueden, por favor, regalar el correo? De pronto no sé si los tengas tú, Ari, porque yo no lo tengo aquí. Creo que es javier.rodriguez@legis.com.com, creo que es así. Pero de pronto Aris te lo puede dar mejor porque la verdad no lo tengo. Listo, mira, puedes escribir al correo de soporteuij@legis.com.co y desde ahí podemos hacer el trámite, o por medio del chat de soporte del arancel. Sí, en el arancel de aduana hay un chat y desde ahí también lo puedes realizar la consulta. Listo, muy Listo, amable. para que se canalice directamente a la persona. Listo, muchísimas gracias. Listo, muchas gracias. Hay una consulta, una pregunta acá. De Luis Alberto González. ¿La franja de precios es solo para efectos de aplicar el arancel al producto, pero no para efectos de establecer el origen? Es decir, un producto agrícola puede calificar con BAN para la Unión Europea o Canadá, pero el valor para precio de referencia es diferente dentro de la CAM. Sí, perdón, no es una pregunta, sino más bien es una afirmación. Es una afirmación y un soporte para la pregunta que hacía el anterior colega. Simplemente hacerle la diferenciación, que las franjas de precios son para efectos de establecer el arancel aplicable al producto agrícola, independientemente del valor agregado nacional que tenga ese producto agrícola. Por eso era que decía, un producto agrícola puede que tenga el componente nacional suficiente para calificar en origen o en un requisito específico de origen hacia la Unión Europea o hacia Canadá, pero su valor de franja de precios es más alto que eso para efectos de aplicar el arancel. Eso lo hacen los países para evitar ciertas prácticas de su facturación o su valoración o dumping en los productos agrícolas, para proteger justamente el sector agrícola de cada país. Gracias. Ok, listo, no, gracias. Gracias. Listo, bueno, por el momento no hay más preguntas, tampoco hay manos levantadas. Entonces, señora Ana Dolores Rodríguez, muchas gracias por haber brindarnos esta información, ¿sí?, sobre este tema del origen de las mercancías en los tratados internacionales. Gracias por toda esta información que ayuda a crecer un poco más en nuestro conocimiento, ¿sí?, en esta parte arancelaria. Gracias a los participantes por haber asistido.